Queridos hermanos, amados, amigos oyentes, estamos agradecidos de Dios porque nos ha regalado un nuevo día de vida, porque podemos una vez más reunirnos una semana para poder hablar de la palabra del Señor, aprender de la palabra del Señor y seguir practicando lo que Dios nos enseña. La semana pasada nosotros terminamos el capítulo 27. Dejamos a Pablo que por fin llegaron a la isla y también vemos cómo Pablo pudo advertir a todos los que estaban ahí, especialmente al encargado de los presos, de que no podían los presos tirarse al mar porque realmente no iban a salvarse. Ahora vamos a comenzar el capítulo 28. Recordemos que este libro de los Hechos se termina en el capítulo 28 y aquí hay unos eventos muy importantes que vamos a aprender. Esperamos poder avanzar lo que sea posible, ¿ve? Y podamos aprender qué es lo más importante. Vamos a leer el capítulo 28 del libro de los Hechos y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice el Señor en su palabra: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Como vemos, amados, llegaron a esta pequeña isla llamada Malta, que ahora es conocida como la Bahía de San Pablo. El día de hoy es conocida así. Ya estaban a salvo. Dios cumplió la promesa dada al apóstol Pablo. Todos salieron con vida. Así fue las palabras que le dijo Jesús en esa visión. Ahora también vemos la reacción de los nativos de esa isla. Los trataron con mucha cordialidad. Inmediatamente se preocuparon, buscaron hojas secas, buscaron leña o madera, lo que podían encontrar, y prendieron hogueras para que así las personas que salían del mar mojados pudieran calentarse. Me imagino que parece que el fuego estaba como extinguiéndose y Pablo se preocupó para ir a buscar más hojas secas. Vemos que aunque las situaciones que estaban sucediendo, Pablo en ningún momento se acomodó y dijo, bueno, me voy a calentar. No, él miró que quizás ya la hoguera estaba extinguiéndose y salió a buscar ramas secas. Al momento que él trae estas ramas secas, vemos que él tiró en el fuego y al sentir esta víbora, saltó del fuego y se prendió de la mano del apóstol. Ahora, la historia dice que esta serpiente, este tipo de serpientes que había en esta isla, eran muy venenosas y los nativos conocían este tipo de serpientes. Entonces vamos a ver la reacción de las personas que estaban ahí y que pudieron ver lo que había acontecido. Entonces, vamos a leer el versículo 4 y 5. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar. La justicia no deja vivir. Pero él, sacudiéndolo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
Esto es interesante. Las personas de la isla, cuando miraron toda la gente que vino, recordemos que eran 270 personas que llegaron ahí. Y ellos lo primero que pensaron fueron, oh, la justicia no deja vivir. Esa es la forma como ellos dijeron, ¿no? Quizás miraron muchos presos que estaban encadenados, inclusive veían que habían soldados ahí custodiándolos o resguardándolos. Y entonces aquí vamos a ver una enseñanza muy particular que siempre sucede. Es fácil, ¿ok? Es muy fácil el interpretar según las las circunstancias que ocurren a las personas. Para prejuzgar, para juzgar y para declarar sentencia. Y esto sucede todos los días, en cada sitio, en cada iglesia, en cada reunión. Ellos dijeron que no se podía, aparentemente, el hombre salvar de esta picadura, de esta víbora. Pensaron que Pablo estaba siendo castigado, que la justicia había venido para tomar por mano propia, ¿no? Miraron claramente los soldados y toda la gente que estaba allí, y los nativos ni siquiera tenían idea de quién era Pablo. Pero sin embargo, les fue muy fácil interpretar según las circunstancias de lo que estaba ocurriendo y dictaron sentencia. Qué triste. Vamos a leer el versículo 6, el 7 y el 8. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Vamos por partes. En el versículo 6 estamos viendo que toda la gente, me imagino que unos a otros se notificaron, mira que esto le sucedió a este hombre, la serpiente, la víbora le picó en la mano y vamos a esperar que se muera. Ellos esperaban una reacción normal que sucedía a las personas que eran picados por este tipo de víboras. Se hinchaban o pues caían muertos instantáneamente, pero de momento vieron que nada acontecía con Pablo. Nada. Y al contrario, en vez ahora de decir que la justicia no iba a dejar vivir y de juzgar, prejuzgar y dar sentencia, ahora cambian la forma de pensar, y entonces ahora vemos que lo dicen como que él era un dios. Recordemos que esta isla de Malta es conocida como una isla en donde se practicaba mucho las cosas de supersticiones. Eran esta gente tenía mucha superstición en extremo.
Ahora ya no era aquella persona que iba a recibir un juicio, ahora era como un dios, considerado como un dios. Bien, de momento, pues el principal de esta isla parece que era dueño prácticamente de alguna gran parte de la isla, porque la Biblia nos dice que tenía muchas propiedades, edificios, ¿no? O casas que tenía. Y este hombre viene a ofrecer ayuda. Me imagino que todo esto se regó, todos estos comentarios se regaron, y este hombre muy solicito vino y les hospedó durante 3 días. Este hombre llamado Publio tenía a su papá enfermo, parece desde hace mucho tiempo. La escritura dice que tenía fiebre y disentería. Esto viene por causa de salubridad. ¿Ok? La disentería se produce por causa de salubridad. En esta isla no tenían cuidado con la higiene. Pablo, cuando entró primero a la casa de este señor y le miró al papá enfermo, la actitud de Pablo fue primero de orar a Dios. Él se paró y comenzó a orar a Dios. De esta manera, ¿cómo lo hizo? Sabemos que oró y luego lo impuso las manos para que Dios se glorificara y fuera sanado. Todas estas cosas son enseñanzas, amados. Recordemos que Pablo siempre era dirigido por el Espíritu Santo. Él nunca se dirigía porque él pensaba ni porque él sentía. Él siempre era dirigido por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10 del capítulo 28 del libro de los Hechos. Hecho esto, habiendo también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Aquí hay una enseñanza muy buena, amados. Pablo aprovecha siempre toda oportunidad para predicar el evangelio, y también Dios se glorifica sanando muchos enfermos. Aquí en esta isla fueron sanados muchos enfermos. Y también vemos que aquí encontró mucho trabajo el doctor Lucas, pues tuvo mucho trabajo de orientar y atender a la gente y enseñar por qué causa estaba esta isla con mucha gente enferma. Pues era a causa de la higiene. Estas personas no parece que tenían conocimiento de la higiene. Al ver esta reacción, el trabajo de Pablo y también del doctor Lucas, la gente estaba agradecida. Y dice que no solamente los trataron bien, sino que también se preocuparon en enviar lo que ellos necesitaban para que pudieran seguir el viaje. Esta es una enseñanza, amados, de que Pablo no le importó la situación que él se encontraba. Pablo estaba llevado hacia Roma, ese era el lugar donde tenía que llevarlo. Y la situación que pasó durante todos estos 14 días en el mar, todas las cosas que pasaron, no hizo que Pablo menguara el deseo de predicar el evangelio. Él no se enfocó en la situación que él estaba pasando. Él no se enfocó en que iba injustamente detenido. Él miró la oportunidad de que podía traer el evangelio a esta isla, de que podía traer el evangelio
de salvación a esta gente, que quizás ninguno había escuchado de la palabra de Dios, porque ellos se dedicaban a muchas supersticiones. Eso es lo que dice la historia. Pero a Pablo no le preocupó eso. Pablo comenzó a predicar. Y dice la historia que posiblemente aquí se quedó fundada una iglesia, porque especialmente este señor Publio fue el primero que vino a los pies de Cristo. Obviamente, al ver que su padre fue levantado, fue sano por el poder de Dios. Vamos a leer el versículo 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polux. Miren, amados, no era de la noche a la mañana que ellos estaban en esta isla. 3 meses pasaron allí, lo que era un viaje de días. Vino a ser un largo viaje. Y por eso se cree que en este tiempo Pablo no perdió la oportunidad de evangelizar y presentar a Jesucristo como Salvador de sus almas. Sí, pudo ganar muchas almas. Pablo reanuda otra vez el viaje y dice que en ese momento llegó una nave alejandrina y dice que eso me encanta. Mientras Lucas narra todo esto que acontecía, él se fijó en una insignia que tenía este barco. Y esa insignia de los hijos de Zeus eran Castor y Pólux, hijos de la mitología griega. Eran gemelos, conocidos como los dioses que protegían a las navegaciones. Y mire, Pablo se fijó en esto y nos da una enseñanza de cómo ellos tenían estas creencias en la mitología y ponían su confianza en eso. Eran dioses paganos que ellos podían tener en ese entonces que existían. Y mientras que Pablo y sus compañeros confiaban en el Dios Todopoderoso. Vamos a leer el versículo 12 al versículo 14. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. En realidad, amados, pasaron 3 días allí en Siracusa. Luego llegaron a Regio y después llegaron a Puteoli. Ahora, en este trayecto todavía el barco estaba en viaje. Pero cuando llegaron a Puteoli, hallaron hermanos en la fe. Y cuando ellos se enteraron de que Pablo había llegado, le rogaron para que se quedase. Y en realidad Pablo accedió a quedarse 7 días. El centurión Julio permitió que se quede Pablo y los 2 compañeros. Vemos cómo la gracia de Dios estaba en la vida de Pablo. Este hombre verdaderamente, la historia dice que podía haber conocido el evangelio porque
Yo no me imagino a Pablo callado en la barca sin hablarle del evangelio a todos los presos, inclusive al centurión Julio. Yo me imagino a Pablo aprovechando cada oportunidad para hablarles a estas personas del evangelio. Y yo pienso que Julio fue tocado con el poder de Dios, que de esa manera la gracia de Dios hizo de que Pablo se quedara aquí en este sitio, junto con sus compañeros. 7 días. No era que la embarcación se quedó 7 días. Era que el centurión Julio permitió que Pablo se quedara ahí. Mire qué confianza. Mire cómo es el amor de Dios en la persona, cómo Dios da la gracia. Dice que este centurión permitió que Pablo se quedara con los 2 compañeros. Y la confianza que tuvo de decir, bueno, tú quédate, pero yo confío en ti que tú vas a regresar y vas a ir a donde que tienes que presentarte. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 28. De donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Esto es hermoso. Julio le dice, quédese, y tiene esa confianza de que Pablo y sus compañeros iban a viajar para Roma. La gente comenzó a enterarse de que Pablo llegaba y vemos que Pablo ya sigue el camino de 5 días hacia Roma. Van camino de una vía llamada El Faro. O sea, se quedaron 7 días allá en Puteolio. Y luego, cuando ellos comenzaron ya a salir y caminar hacia Roma, porque parece que iban en camino, caminando en tierra, dice que ya tenían 5 días caminando. Y ahí, cuando iban a una vía llamada el Faro de Apio, esto más o menos era 60 kilómetros que ya hacia Roma. Luego dice que estas 3 tabernas, en ese entonces, la taberna se conocía como un mercado, como una especie de donde usted podía hacer las compras. No es el nombre como ahora se lo conoce con otra manera. Las tabernas eran los mercados donde las personas iban a hacer sus compras. Era un sector donde que la gente iba a comprar lo que necesitaba. Dice que salieron a recibirle. Esta era una costumbre de esos tiempos, para darle la bienvenida. Los hermanos salieron a recibirle al apóstol y a los demás compañeros. Esto es hermoso, hermanos. ¿Cómo la gente podía tener ese corazón? Los cristianos, porque aquí estamos hablando de los creyentes, con ese corazón sincero que salían felices, querían mostrar su afecto y querían demostrar el amor de Dios. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios. Pablo sintió que era una demostración de cariño, de alegría. Fue que encontró a sus hermanos en la fe. ¿Cuánto tiempo que él estaba preso, yendo de un lado para otro, siendo acusado con mentiras, con infamias? Mas, sin embargo, ahora él se sentía regocijado de ver cómo el pueblo de Dios se acercó donde él para darle aliento, con felicidad, dice.
Y él pudo darle gracias a Dios porque esto fue que él cobró aliento. La reacción de los hermanos al recibirle y darle abrazos, palabras de aliento, simplemente mostraron el amor de Dios que había en ellos. Esto le dio ánimo a Pablo y así pudo cobrar fuerzas para seguir adelante. Vamos a leer el versículo 16. Cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. ¿Ustedes ven? Julio esperó a que Pablo llegara para poder entregar todos los presos que le fueron encomendados. ¡Qué bendición! Yo me sorprendo cada vez que estudio la palabra de cómo Dios se glorifica, no importando las situaciones difíciles que cada persona tenga que pasar. Roma en aquellos tiempos tenía 3 clases sociales. Vamos a hablar un poquito ahora de Roma, porque ya vemos que Pablo llegó y lo primero que cuando Pablo llegó a Roma buscó a Julio. Y vamos a estudiar un poquito de las costumbres de esos tiempos. Tenían 3 clases sociales. La primera era un grupo muy pequeño de ricos. La segunda, los pobres. Y la tercera, los esclavos. Existía el templo de Herodes, el templo de Júpiter y el palacio de César y el templo a Marte. Oiga, todo esto había en Roma. Este era el dios de la guerra, ¿ok? Este templo a Marte era el dios de la guerra. Estos grandes templos eran muy notorios para sus construcciones ostentosas. O sea, siempre se preocupaban en levantar grandes templos para ostentar, para presumir del poder que ellos tenían, que Roma tenía. Dice las escrituras que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó a los presos a un llamado prefecto militar, dando a entender que el centurión cumplió la labor que se le había encomendado. Ahora vemos la diferencia. Para Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que era custodiado, que le tenía que custodiar, y se dice que cada 6 horas cambiaban de soldado. ¿Por qué? Porque no es que Pablo tenía la libertad de caminar de un sitio para otro, sino que siempre estaba encadenado junto con el soldado. Y por esa razón tenían que cada 6 horas, dice la historia, que estos soldados venían y suplentaba al otro, porque todo soldado que venía a custodiar a Pablo tenía que estar encadenado junto con Pablo. Verdaderamente estos son enseñanzas de esos tiempos y de lo que Pablo pasó. Vamos a leer el versículo 17 al versículo 19. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César,
no porque tenga de qué acusar a mi nación. Acordémonos que ya Pablo fue a un sitio a vivir aparte. Habían pasado 3 días, pero yo me imagino que Pablo miraba a mucha gente judía allí en Roma y también pudo notar a los grandes principales judíos que también se encontraban allí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Una vez más, oígale, qué hombre tan insistente. Una vez más, Pablo hace la reunión para poder hablar del tema y les dice que en realidad no pudieron encontrar ninguna causa para condenarle, pero como no le creían, como no le daban lugar, dice: yo no violé ninguna costumbre, yo no violé la palabra, no violé nuestras costumbres de nuestros padres, pero fui entregado y me querían matar. Ahora me vi obligado a apelar a César y estoy diciéndoles que yo no estoy acusándoles, pero yo les quiero dejar saber. Y les dice, y tuve que acudir a apelar a César para protección. Amados, nos quedamos en el versículo 19. Los versículos que siguen son muy interesantes, muy intensos. No se pierda estas clases. Para nosotros es lo mejor que puede haber, la palabra del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de aprender de ti. Te pido, Señor amado, que tú bendigas a todas las personas que se interesan por aprender de la palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga grandemente.